Para enterarnos de la verdad, hay que entrevistar a los personajes que son noticia cuando están dispuestos a contarlo todo. Radio Fórmula Campeche 97.3 FM presenta La Delgada Línea con Roberto Oropeza. Muy buenos días, ya nos agarraron en la plática, nos agarraron entrando al aire en la plática hoy con nuestra amiga Patricia Rodríguez Reyes. Pati, muy buenos días. Buenos días, Rob, buenos días a tu amable audiencia, a tus compañeros de trabajo, y gracias por estar en esa cabina tan agradable. Muchas gracias, como siempre, por aceptarnos la invitación a la doctora Patricia Rodríguez Reyes. Ella es perito independiente nacional e internacional en psicología forense, que realiza peritajes de tipo criminológico, victimológico y de psicología forense de manera independiente. También fue directora de las áreas de psicología para las iglesias católicas. Coordinaba también a nivel nacional en las diócesis, en varias diócesis de la República Mexicana, ¿no? Sí, cuando hablamos a nivel nacional, a eso nos referimos, ¿no? A la estructura. Apartado de las áreas de psicología para atención y valoración ahí en las diócesis. Y bueno, vamos a iniciar platicando hoy con algo que compartías el pasado 25 de noviembre, el llamado 25N, compartía en sus redes sociales. Patti dice: en 1999, la Asamblea General de la ONU proclamó el 25 de noviembre, como el pasado 25 de noviembre, como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en conmemoración de las hermanas Mirabal de República Dominicana, quienes fueron asesinadas por fungir como activistas y defensoras de los derechos humanos ante la dictadura de Trujillo, allá en República Dominicana. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Es una de las frases que le atribuyen a una de las hermanas Mirabal, y más de medio siglo después su historia sigue presente como inspiración para generaciones de personas que luchan para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. El pasado 25 de noviembre se conmemoró esta fecha que dice esto que compartía Patti, de psicología criminal forense con derechos humanos. Dice, sigue presente como inspiración para generaciones, y le digo, hoy se conmemoró, ese es un llamado a la conciencia, y a la acción, para que cada niña, adolescente y mujer viva libre y segura en todos los espacios. Y señala también que el próximo 5 de diciembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizará el Foro Internacional de Derechos Humanos, Género y Acceso a la Justicia. Bueno, pues ahí está. Interesante esto que compartías, y bueno, te invitamos para que nos platiques de esta perspectiva pues hace 2 días, ¿no? En otra conmemoración de este 25 de noviembre de la erradicación, de la eliminación de la violencia contra la mujer. Pero en realidad, Patricia, pues ¿cómo estamos en Campeche? ¿Cómo estamos en México? En esto vimos hace algunos días lo que pasó, la semana pasada lo que pasó en Palizada, ¿no? Este artero crimen, ejecución contra una mujer política de ese municipio, contra la síndica Karina Díaz, y es violencia contra la mujer, y es violencia letal, y es violencia mortal contra las mujeres. Y bueno, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva social, también científica, académica y por supuesto política? Pati. De nueva cuenta, gracias, Roberto. Mira, hablar de violencia, pero más que nada ahondar y reafirmar la palabra erradicar, quitar, es algo que va a ser una lucha titánica por los siglos de los siglos. ¿Qué está pasando en México? Para nadie es noticia que se ha normalizado de unos años para acá. Independientemente del color, del aspecto político o de quién esté al frente del mando del país o del Estado, lamentablemente lo estamos normalizando, y lo estamos normalizando desde tiempos pasados en el que se ha visto la figura de la mujer minimizada, subyugada, doblegada, vulnerabilizada, de más en cuanto a la estructura del comportamiento de la mujer. ¿Qué está pasando en Campeche?
no quiero que me gane la pasión porque digan por un color o por un estigma político. No, no, no. De tiempos para acá se ha normalizado tanto esto que ya se nos hace común escuchar tiros, privación de vida, el caso de la síndica Karina, que en paz descanse, si así se puede decir de forma correcta, el que estemos normalizando esa violencia que va desde violencia de género, violencia política, violencia física, violencia de privación de vida, violencia del tipo que sea, ya lo estamos normalizando. Si bien teníamos ese estigma de que la mujer solo es para el hogar y puede tolerar todo porque solo es el estereotipo de mujer, creo que con esto que sucedió con este servidor público, con esta síndica en el municipio de Palizada, nos hace a nosotras las mujeres reafirmar como ese eslogan de que si me privas de la vida o me matas, desde la tumba sacaré las manos y me haré más fuerte. Me haré más fuerte porque levantaré la voz. ¿A dónde nos está llevando levantar la voz? Realmente no estamos consiguiendo nada, porque no estamos logrando con esto sacudir estructuras de razonamiento. ¿De qué manera se puede erradicar la violencia? ¿De qué manera se puede erradicar no estar haciendo de estos 25 cenes un marco de la foto? No, yo no quiero la foto. Yo no quiero el color morado que esté teñido en todos los edificios políticos. No, yo solamente quiero que no haya números, que no haya denuncias, que no haya víctimas. La foto no me sirve de nada. Aún con la foto siento que hasta me violentas porque me exhibes y no me das ese poder de levantar la voz y decir yo puedo cambiar el rumbo del comportamiento, de la figura, de la presencia de la mujer, donde ya no seamos un algo, sino seamos un alguien. La diferencia entre algo y alguien es que tenemos voz, tenemos presencia, tenemos esencia en la que nos das ese poder para decir, hoy yo digo, basta la violencia, basta la violencia que se sufre, insisto, política, de género, física, psicológica, emocional, económica, cultural, ideológica, de todo tipo, y que viene desde la estructura de las familias, y que ha sido una sumatoria de factores que hoy están llevando al país con estos niveles tan elevados de feminicidios, que es un comportamiento que no hemos logrado siquiera, aun cuando maquillan cifras, poder decir que van a la baja. No, jamás. Hay que saber diferenciar qué es un feminicidio y qué es un homicidio y qué es entonces violencia a la mujer, ¿ya? Pero sea, diría aquel, haya sido como haya sido, o sea como sea, nos está llevando a seguir implícitos en un torbellino confuso que no queremos utilizar los elementos propios para hacer una buena política pública que nos lleve a crear programas conscientes que eliminen la violencia a la mujer, definitivamente. Y a esto llamo que no me basta como gobierno crear por crear áreas verdes, canchas bonitas, shalala, programas. No. Yo tengo que hacer un estudio criminológico, yo tengo que hacer un estudio demográfico social con factores que yo tenga que haber estudiado de la entidad para saber si lo que les estoy poniendo es lo que verdaderamente va a hacer cambiar la estructura del comportamiento del sujeto para que no violentice a la mujer. Porque hasta con el solo hecho de verbalizarla, sobre todo con palabras cuando no son agradables, los piropos obscenos son una forma de violentar. Y a veces eso se da dentro de la estructura de un espacio público recreativo. Ya sea, voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo a manera de una voz popular. Yo creo como política pública espacios verdes y recreativos, pero dentro de eso, en la impartición de los deportes, hay una violencia verbalizada a las chicas, a las niñas y a las mujeres. De nada me está sirviendo tener ese espacio verde recreativo si desde ahí, desde el núcleo del centro de ese espacio, yo no estoy sabiendo crear programas a conciencia para erradicar, para finalizar ese tipo de violencia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pasa todo esto, tú dices, estoy normalizando esto. Simplemente lo estoy normalizando. Lo veo como algo común y que la mujer se lo merece. No,
para empezar, no. Parte de la equidad de género es el trato de igualdad, que viene desde eso, la forma en cómo tú me hables, en cómo te dirijas a mí, en cómo tú me mires, en cómo tú puedas darme a mí una importancia en vos. Entonces, esa es parte de la equidad. ¿De acuerdo? Sigo con el tema de Palizada, de este crimen de Palizada, porque hace unos días la Fiscalía General del Estado en un comunicado mencionaba que se está investigando este presunto, este hecho se está investigando como un posible feminicidio. Y lo mencionan, voy a leer el comunicado, dice... esto fue el fin de semana, dice, la Fiscalía General del Estado de Campeche informa que no es verídica la información que circula en redes sociales sobre el aseguramiento, y aquí lo dice, del presunto responsable del feminicidio de la regidora del municipio de Palizada, del feminicidio, y dice que trabajan con perspectiva de género para esclarecer lo ocurrido. También fue un feminicidio, este ataque directo, artero, esta ejecución, fue un feminicidio, propiamente, ¿tú cómo lo analizarías? Fue un homicidio obviamente doloso, violento, una ejecución, pero lo pondrías tú, así como lo señala la Fiscalía, como un feminicidio, lo que pasó con el asesinato de la síndica de Morena en Palizada, Karina Díaz. ¿Cómo lo analizas esto que dice la Fiscalía, Patricia? Mira, Roberto, Como feminicidio. Hace un instante yo te decía la elevada o la abultada cifra de feminicidios. Creo que para empezar, cuando un órgano de impartición de justicia equivoca términos, pero los equivoca desde el aspecto solamente de género, tendríamos que ir a lo que la definición del campo de la criminalística y la criminología te dice que qué es el feminicidio. Uh-huh. El feminicidio te dice que tienes que cumplir 6, de los 6 indicadores, tienes que cumplir 4 para que tú puedas decir que eso fue un feminicidio. Se considera feminicidio a la privación de la vida del género femenino, ¿ya? El punto número 1, Karina, su identidad de género, mujer. Segundo punto en el orden que sea, no presentó, porque en la investigación que se muestra a la ciudadanía no cita que haya sufrido violencia sexual, no. Tampoco habla de que presentara golpes, lesiones, que hablaran de una violencia física. No. Tampoco te dice que parte de su cuerpo que la hace en caracteres sexuales con la identidad de mujer estuviesen al descubierto. No. Por lo tanto, bajo ese esquema de 6 indicadores, 4 no están, quiere decir que esto no es un feminicidio. Es un homicidio doloso, definitivamente. A una mujer, sí, en perspectiva de género se va a investigar, en perspectiva de género se va a culpabilizar y en perspectiva de género se va a hacer la impartición de justicia, pero no como el enfoque de un feminicidio. Desde allá tenemos que partir de saber hablar de forma correcta a los sucesos que acontecen. Y esto pasa a nivel nacional. Privación de vida a una mujer, feminicidio. No se cumplen los patrones de investigación que nos marcan que no podemos equivocar las cifras. ¿Y qué pasa con esto? De repente, cuando esto lo vemos desde esta perspectiva, tenemos que saber hablar con esa madurez de ese conocimiento científico. Cuando tú, como servidor público, quieres tipificar un delito, estás buscando 2 cosas. Estás buscando que a la víctima la victimices más, la revictimices, porque eso es, la figura hoy en vida que respondía al nombre de Karina está siendo victimizada, porque en realidad ella pierde la vida por un comportamiento de verdad inhumano, un comportamiento irracional, un comportamiento con el sello y con la firma de otro tipo y otra esfera social,
que sabemos que nada tiene que ver con un feminicidio, que sí es privación de vida, es un homicidio doloso en la figura de género, figura femenina, figura con perspectiva que vamos a analizar y demás, pero no eso. Entonces, cuando tú equivocas esto, cuando tú no sabes hablarle de esta forma a la ciudadanía, sin darte cuenta, tú estás victimizando el nombre y la figura de la persona que hoy yace en la privación de vida, que hoy recibe solamente un número más y un nombre más. Qué pena que con eso estés buscando tal vez tú tener como que un arropamiento para decir, oye, ok, voy a encontrar dureza. No. Tú puedes encontrar la dureza en la impartición de justicia con el solo hecho de decir, era mujer. Y vamos a juzgar con la perspectiva de género. ¿Por qué se utiliza esa perspectiva de género cuando tú vas a impartir justicia? Porque la vulnerabilidad del estado de la mujer es una gran diferencia entre la figura y la fuerza del hombre. Por eso se tiene que hacer esa diferencia cuando tú impartes justicia. Pero no puedes decirle al suceso de Karina feminicidio cuando fue un homicidio doloso. ¿Es cuánto? Claro, sí, por supuesto. ¿Y qué pasa en nuestras fiscalías? ¿Qué hacen esto, no? Que pues no es profesional. Yo espero que... Hay profesionales como tú que nos lo explican así, pero ¿qué pasa en las fiscalías que avientan estos comunicados con términos que ni saben manejar? Yo espero que no me vayan a... Científicamente, ni académicamente, ni comunicacionalmente no los saben manejar. ¿Qué pasa con estas fiscalías? ¿Qué hay que hacer con estas fiscalías? ¿Qué hay que decirles? Mira, yo espero que no me vayan a linchar, porque no se trata aquí de en forma peyorativa, despectiva o en una crítica malsana hacer este comentario. No. Hay fiscalías, hay elementos. Nosotros tenemos una fiscalía con personal altamente calificado, de verdad. Tenemos personal altamente calificado, altamente capacitado para desempeñar los roles, el trabajo que se le encomienda. ¿Qué sucede? Equivocan términos, simplemente. ¿En dónde está esa esencia de equivocar términos? En el desconocer la estructura metodológica del estudio científico de lo que es el comportamiento de un feminicidio. Eso es todo. Entonces, cuando tú equivocas, insisto, por ser la figura de una mujer, cuando tú equivocas este término, tú elevas cifras de otra índole que no tienen nada que ver, pero no por ello voy a decir que la fiscalía como tal no es capacitada, aunque suene quizá, no sé, subjetivo o tal vez de imagen infantil. Sí podemos todavía apostarle a creer en que las fiscalías son capaces, en que las fiscalías pueden, en que las fiscalías tienen los elementos. ¿Qué sucede? Simplemente en ese momento quien dijo ese comunicado no estudió muy rapidito la cartilla de lo que son los indicadores o los lineamientos de un comportamiento de privación de vida, de lo que va la figura de un delito como homicidio y lo que es un delito de feminicidio. Simplemente pasó eso. Eso. Bueno, pues eso fue lo que pasó. Vamos a un corte comercial y regresamos con Patricia Rodríguez Reyes, la doctora Patricia Rodríguez Reyes, perito independiente nacional e internacional en psicología forense, y vamos a regresar con el tema que también nos preocupa, porque ayer ya están involucrados como víctimas adolescentes y un niño en un ataque allá en la colonia Pablo García. Un adolescente de 12 años, pues todavía es un niño. Sí, claro. Aunque no se le quiera decir así. Habría que clasificar las etapas de infancia. Aunque no se le quiera decir así, es un niño. El que salió herido ayer en la madrugada en la colonia Pablo García, antenoche y ayer en la madrugada en la colonia Pablo García, es un niño de 12 años, pero como que no lo quieren poner. Insisto, otra vez en estos comunicados de la policía y de la fiscalía, es un niño, un adolescente,
los dos adolescentes, de 12 y 19 años, uno ya mayor de edad, pero adolescente. Eran hermanos, ¿no? Algo así. Creo que sí tienen una relación familiar. Familiar, sí. Y con eso voy a una pausa y regreso con Patricia, porque esto es algo que también me preocupa, y me preocupa mucho, y nos debe preocupar a todos, que ya entre las víctimas esté un niño, y entre los detenidos por estos hechos presuntamente hay también un menor de edad, de acuerdo a lo que informa la policía ayer también en otro comunicado, es decir, una víctima, un niño, y dentro de los posibles responsables, otro menor de edad. Regresamos para analizar este caso. Patricia Rodríguez Reyes en La Delgada Línea. Ya volvemos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NCS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter, @JROropez. Regresamos. ¿Qué está pasando con nuestras infancias en México y en Campeche, Patricia? Partiendo del punto que nos preocupa mucho, que me preocupa mucho, seguramente a ti también y a quienes nos escuchen, de que ya escuchamos en Campeche que una de las víctimas de una balacera ahí en la colonia Pablo García fue un niño de 12 años, y entre los presuntos responsables también hay un menor de edad de los 5 detenidos que informa la policía ayer. ¿Qué está pasando con nuestras infancias en Campeche y en México en el marco, en el contexto de estos pues fenómenos de la delincuencia y de la delincuencia organizada? Hay que decirlo también. Mira, Roberto, vamos a hablar del contexto y la figura de la infancia en México. Ahorita hemos visto que sucesos lamentables, de verdad, como el que aconteció en los últimos días de octubre para los primeros días de noviembre, que sacudió todas las estructuras políticas y humanas aquí en México, la privación de vida de este servidor público, que fue ejecutado. El de Carlos Manso. Exacto, que fue ejecutado por un menor de edad, ¿sí? Y además el término... 17 años. 17 años. Sí, y pusieron el nombre, perdió la vida, ¿no? Sí, perdió la vida, y decían un sicario adolescente. Nosotros tendríamos que hablar de los múltiples, de verdad, ejes que se han roto y que están haciendo hoy como resultado que tengamos una infancia enferma, porque tenemos una infancia en México enferma. ¿Y dónde se enferma o dónde se daña la infancia? En los hogares, en las familias. ¿Y quiénes somos los principales responsables de que una infancia esté contaminada, esté enferma, esté lesionada y esté vulnerada? Los padres. Y aunque nos duela, los padres. Claro, existen muchos factores de diferentes índoles para que se dé esta enfermedad, para que se dé esta vulnerabilidad. Sí, pero hoy por hoy México está sufriendo y le urge un antídoto, una vacuna, de verdad, que pueda inmunizar a toda su infancia, que viene desde las etapas de la niñez, la última etapa de la niñez para entrar a la primera etapa de la infancia, ¿sí? Dejando las etapas de la infancia o entrando a la niñez, como quieramos nosotros o como queramos nosotros manejar estos términos, decir que hasta los 10 años se consideran infantes, a partir de los 11 pubertos o inicio a la adolescencia, pero hoy el niño que se ve involucrado en este suceso aquí en Campeche es un adolescente de 12 años y uno de 18, 19, igual adolescente. Entonces, ¿a dónde nos está llevando? A voltear de manera urgente y no necesaria, urgente, porque tenemos que hacer este análisis como papás, como parte de una sociedad, como gobierno, como servidor público, como ciudadano, cualquiera que sea nuestro papel como ciudadano, para sentirnos con ese derecho de poder emitir un juicio, una opinión sana y constructiva para decir, hey niño, hey chico, hey chica, se están equivocando los roles, se están equivocando las cosas no son así. Poder enderezar a un chico,
¿Se puede? Sí, sí se puede, pero no necesariamente el chico es solo. El chico, para poder ser corregido, necesita corregirse desde la estructura del hogar, de la familia. De ahí viene el término de la etimología, hogar. ¿Qué significa hogar? Hoguera. ¿Qué viene de esta palabra hoguera? Calor, fuego, chispa, que es lumbrera, que viene de ahí de estar unidos y hacer ese fuego que se necesita, ese calor humano del que hoy estamos carentes. ¿Cómo se llega a una infancia contaminada o enferma? Vaya, como así le estamos llamando, porque hay ahorita tanto niño incrustado y recluido dentro de estos sectores nocivos y problemáticos, porque no vamos a equivocar los términos, dentro de estos sectores de cárteles con comportamiento delincuencial. ¿Por qué hay tanto niño incrustado? Porque es la esencia pura para estos hombres adultos tenerlos, porque desde la impartición de justicia son los que menos dañados van a salir. Desde que estamos hablando de la impartición de justicia para adolescentes, estamos por allí diciendo que algo nos está fallando, que algo estamos haciendo mal, porque no se mira de la misma forma cómo imparte justicia para un adolescente México y América Latina o cómo lo hace América del Norte. Entonces, ¿cómo son estos correctivos? Yo no estoy hablando de la impartición, vaya un tanto grotesca, dura, difícil o lacerante para un niño o una niña o un adolescente. Estoy hablando de qué es lo que verdaderamente se necesita estructurar. Sabemos que para que nuestras infancias estén sanas, tenemos que vacunar en el hogar. Pero ¿qué necesitamos para que se acabe este comportamiento delincuencial en el niño? Sacudir la estructura de la impartición de justicia y del gobierno. No estamos haciendo adecuadamente el rol que nos toca como gobierno. ¿Cómo se llama esto? Ausencia de Estado. Así se le llama, ausencia de Estado. No es Estado fallido, no tiene nada que ver, se llama ausencia de Estado, como cuando como servidor público no estoy brindando verdaderamente una política pública que me hable de programas sociales que me hagan integrar a niños, niñas y adolescentes para que tengan una vida sana. ¿Qué está pasando aquí en Campeche? Esto que comentaste, que aconteció apenas hace 2 noches, 2 días, en el que está involucrado un niño de 12 años, que por allá leí. Sí, te doy el dato que nos da la producción. Dicen que este niño, este adolescente, fue baleado presuntamente en un lugar donde presuntamente, venden o vendían droga. Y ahí fue, pues en este predio, al parecer, lo digo, ¿no? Presuntamente, sale como víctima de este ataque en un lugar donde estaban vendiendo o vendían droga. Eso es lo que ha pregunta, ¿no? En las redes sociales, lo que se ha dicho, lo que se ha difundido y bueno, no deberíamos ni sensacionalizarlo, ¿no? Ni sensacionalizarlo, pero tampoco minimizarlo. Por supuesto, pero aquí... Porque por ahí es cuando empezamos con los problemas, ¿no? Pero la primera pregunta que tú te expresas o exteriorizas, dices, ¿dónde están los padres? Una. Uh-huh. Y luego dice, un lugar donde distribuían, vendían o no sé qué tantas cosas con sustancias prohibidas, droga, punto. Y luego he escuchado por allá, porque he leído en estas horas, después del suceso, el niño sicario. Uh-huh. No hay que equivocar de nuevo términos. En serio, ¿qué es sicario? ¿Qué es niño sicario? ¿Sí? El niño, hasta el día de hoy, hasta el momento de hoy, tiene la figura de víctima. Estaba en el lugar, no podemos decir equivocado, porque no conocemos las líneas de investigación y no podemos hablar de lo que no sabemos. Estaba en un lugar donde se distribuía, se vendía. Bueno, eso es lo que pasa en las redes, ¿no? Ajá. Ya sabemos cómo se difunde la información en redes y así llega, ¿no? Y así lo leemos y por eso te lo preguntamos sí. Para tu análisis. ¿No? Aquí lo que de verdad es alarmante es que el lugar donde el niño fue encontrado en el momento de este lamentable suceso y del cual es el niño víctima, no sabemos si el niño está involucrado, no sabemos si el niño es una persona dentro de su niñez activa, que tenga una niñez delincuencial activa, que para esto ya esté fungiendo en ese comportamiento delincuencial que no es sicario. Tendríamos que hablar que es el sicatario, que no tiene nada que ver con la figura del niño en ese momento. Pero entonces, ¿es alarmante? Sí,
porque la primera pregunta y la retórica y la más importante es ¿dónde están los papás? Pero volvemos a lo mismo, la suma de ejes que son factores que van a dar una familia con una economía precaria, vulnerable, con falta de valores económicos, sociales, culturales, afectivos y demás, la ausencia de una economía, la ausencia de un campo laboral digno, la ausencia de un desarrollo educativo, de enseñanza y demás, va haciendo que nuestra niñez se esté contaminando. Pero vamos a esto, ¿por qué un niño de 12 años se encontraba ya? Porque para estos grupos sociales nocivos como son las esferas del narcotráfico, así como tal, reclutar niños es para ellos hoy por hoy la perla más pura y valiosa, porque son los niños los que son más fáciles de manejar, son más manejables, son más fáciles a conducir por un simple beneficio económico mínimo. Un niño de 12 años no te sabe en cuanto a plusvalía o valor económico de algo. Hasta con unos cuantos pesos, con unos cuantos billetes o unas cuantas monedas, tú a ese niño le abres el mundo y se lo cambias. Entonces, a partir de eso, tú estás manejando a un niño para que esté en un lugar no deseado. Yo hasta hoy solo puedo opinar que el niño estaba en el lugar equivocado, bajo las circunstancias que sean, porque no sé realmente si el niño era un niño, es un niño, porque hoy todavía yace con una lesión, es un niño que tenga este comportamiento delincuencial. Lo que sí puedo decirte que dista mucho el término de sicario a un niño delictivo, ¿ya? Un niño delictivo y que esté en el comportamiento de la distribución, el acomodo, o como se esté dando la manipulación de la actividad de la droga, es un niño hasta hoy delincuencial. Claro. ¿Sí? ¿Cómo se le llama o qué atribución se le da al término de sicario? Cuando un niño es capaz de privar de la vida a alguien por unos cuantos pesos o por algo que se le ha conducido a que va a recibir. ¿Es cuánto? Como este adolescente allá en Michoacán, ¿no? Exacto. Ese sí fue un adolescente. Sicario, porque mató a Carlos Manso. Según un informe publicado por agencias internacionales, hay niños en México que el narco los empieza a entrenar a los 5 años como mensajeros. 5 años como mensajeros. Para los 10 y 12 ya son vigilantes de casas de seguridad. Y cuando llegan a los 14 años, ya se convierten en sicarios. Un dato de un informe publicado por una agencia internacional de noticias, pero así dice que va la escalera, le repito. A los 5 años los entrenan como mensajeros. A los 10 y 12 son halcones, vigilantes. Y a partir de los 14, ejecutores. Empiezan a matar. Sí. Efectivamente. Qué terrible. Efectivamente, este comportamiento. Cuando yo tuve la oportunidad de ser maestra, ya tiene algunos años que dejé las universidades, yo impartí esta clase con mis alumnos y les decía que teníamos que aprender a ver a manera de introspección a qué edad empezaba el comportamiento de un niño sicario. Y empezaba efectivamente en la última etapa de la infancia para entrar a la primera etapa de la niñez, ¿sí? Se tienen 3 etapas de infancia y luego se entra a la niñez. A los 5 años estás dejando la etapa de la infancia y entras a la niñez. A esa edad el niño lo vas a agarrar de anda, ve y dale. Es el mensajero, anda, ve y dale. Tú lo haces con, bueno, tu hija todavía está pequeña, pero mi pequeño en casa es, toma, llévale esto a mamá. Sí, cómo no. ¿Sí? Entonces tú lo agarras de mensajero. Uh-huh. A partir de los 8 años, que es la etapa en la que empieza la inclusión y el proceso del cambio, nosotros, los criminólogos, le llamamos la metamorfosis que se da de los 5 a los 8, son 3 años, en los que los niños a partir de los 8 años hasta los 10 los vuelves halcones. Quédate aquí sentadito chupando una naranja, una mandarina, lo que sea, y tú me vas a contar todo lo que viste, quién vino, quién llegó, a dónde se fue, a qué hora se fue, todo, el halconeo. Y a partir de los 10 a los 12, ejecutores. ¿Qué son y por qué se da precisamente algo que faltó en ese, que sí sé que lo tiene esa investigación internacional? Es porque a partir de los 12
se vuelven ejecutores. Y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque inician los cambios emocionales en el individuo por la preadolescencia. Empieza el individuo, hombre o mujer, niña o niño, adolescentes, a sufrir lo que adolece en el alma, y a esa mezcla de emociones es cuando el chico es más vulnerable para atraerlo, y cuando el chico tiene la anestesia emocional y es capaz de jalar el gatillo y disparar. Por eso se da de los 12 en adelante el inicio de ser ejecutores. ¿Sí? A los 14 es tardío, empieza a los 12, es de los 5 a los 8, de los 8 a los 10, de los 10 a los 12 la preparación, y a los 12 jala gatillos. Jala gatillos hacia un cuerpo que ya tienes como blanco, porque en ese momento ya tus emociones adolecen. Claro. ¿Te acuerdas de aquella película de La Virgen de los Sicarios? Sí, claro. Que hablaba, película colombiana, ¿verdad? Definitivamente. Que mostraba esa parte tan cruda de los niños adolescentes sicarios en Colombia, en la peor época, ¿no? de Colombia y el narcotráfico, aquella película. Ojalá quien nos escuche la busque y la vea. De verdad se la recomiendo, La Virgen de los Sicarios, colombiana de los años 2000. Habla de la niñez precisamente infectada. Sí, como de los años 2000 más o menos. Búsquela porque sí es una película muy, muy reveladora. Vamos a un corte comercial y regresamos ya a la parte final de esta delgada línea con Patricia Rodríguez Reyes. Te manda muchos saludos. Nuestro amigo Carlos Valladares te manda salud, dice excelente entrevista con Patricia. Nos dice Ever Trujillo, dice saludos a la doctora Patricia Rodríguez Reyes, toda mi admiración. Dice, y aunque diferimos por el momento con los colores, coincidimos en sus causas y creo que sería el siguiente escalón de nuestra lucha, dice. Enrique A. Escalante dice, mucha convicción de la doctora, solo que, dice, pregunta, ¿tendrá presente que hay niños, algunos que salen de su hogar a la escuela y ahí se contaminan? Pero hay que detectarlos. Podemos hablar. Un niño no se... Vamos a una pausa y okay. Respondemos este mensaje que está interesante. Pero solo quiero traértelo ahorita que vayamos al comercial. ¿Cuándo te contagias tú de una enfermedad? Cuando tienes factores vulnerables. ¿Cuándo te contagias de gripe? Cuando tienes baja la defensa. Cuando bajan definitivamente. Bueno, vamos a una pausa y respondemos esta pregunta de Enrique que nos dice que se contaminan, ¿no? En la casa. Dice, ¿se ha dado la vuelta a la doctora en escuelas de colonias populares? Bueno, tú traes un activismo en colonias precisamente. Definitivamente. Desde hace tiempo. Fuiste regidora. Sí. Por Morena. Y por Morena, sí, ¿verdad? Me declaré independiente. Me declaras independiente. No escondes hoy que tienes otra preferencia política. No, que tengo otro color. Otro color, el del Movimiento Ciudadano, Movimiento. Naranja, pero hoy te estamos entrevistando porque aparte Patricia es una súper preparada mujer campechana, que le digo que es perito independiente a nivel nacional e internacional en criminología, victimología y psicología forense. Entonces te trae maestría, doctorado, entonces, más allá de que tenga colores. De que me pueda ganar la pasión del color. Más allá de que tenga colores, hoy estamos platicando con ella de estos temas, como hay que hablarlos con los profesionales. Y aquí no estamos diciendo que es culpa de ningún color. Estamos siendo cuidadosos. En ningún momento hemos dicho que es culpa de ningún color, porque ahí también leo algunos mensajes que dicen que este color son los culpables de la inseguridad, dicen en la capital. Bueno, pues opinión de cada quien, pero hoy no estamos hablando de esto, sino de los fenómenos sociales de la violencia que nos están abrumando. Y con esto regresamos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter @JROropez. Bueno, ya regresamos a la parte final de la delgada línea. Te repetía la pregunta que nos decía Enrique Escalante, dice
que si se tiene presente que hay niños, algunos que salen de su hogar a la escuela y ahí se contaminan, dice. Y que dice, si te has dado la vuelta en las escuelas de colonias populares. Eso es lo que decía, y tú estabas respondiendo también a esta parte. Primero que nada, le agradezco a tu auditorio y sobre todo a Enrique, no tengo el gusto, pero le agradezco que haya escrito esta pregunta y esta opinión. Me he dado la tarea no solo de recorrer colonias, voy a hablar un poquitito en primera persona, me disculpo, como psicóloga jurídica, legal y forense, como victimóloga y como criminóloga, tengo que conocer el entorno social, tengo que conocer el entorno geográfico y demográfico, sobre todo de mi comunidad. ¿Qué pasa? Y decía él de manera acertada, cuando los niños salen de casa y se contaminan, y tocábamos el tema, tú sales de casa hoy sano, y llegas al mediodía a casa o en la tarde y estás estornudando, ya te contagiaste de gripe. ¿Por qué te contagias? Simplemente porque tienes las defensas bajas, simplemente. Y esto aquí viene a ser la parte fundamental y estructural. Papás, yo quiero hablarles en primera persona como papá también. Yo soy mamá, yo soy abuela ahorita, también tengo un nieto y también tengo el temor de que cuando sale de casa, ¿qué va a suceder? ¿Con qué novedad va a venir? El niño va a venir con una palabra antisonante nueva, pero bueno, no nos santurremos porque esa palabra pudo haberla escuchado de manera errónea, equivocada de alguien. ¿Qué pasa cuando un niño sale a casa sale de casa y se contamina en la escuela? Papás, la labor de nosotros es vacunar en ese término afectivo, familiar, social, estructural, de valores, anímicamente en cuestión de valores a nuestros hijos. Cuando hablo de vacunar, yo me refiero a ese lazo fraterno emocional que es tan importante. Háblale a tu hijo de lo importante que es la vida de tu hijo, la libertad de tu hijo, lo valioso que es tu hijo como ser humano, que el día de mañana va a ser un chico, una chica. A mí se me paran hasta los pelos y siempre le llamo pelómetro a esto, porque esta es la parte esencial de un ser humano cuando se equivoca en el camino de su vida. Cuando yo como papá no he hecho esa labor de decirle a mi hijo, eres valioso, eres tan importante para ti mismo como ni tú lo sabes todavía, pero yo soy tu madre y te lo digo porque shalala, porque te amo, porque te estoy creciendo, por lo que sea, pero hay algo muy importante, tu libertad, cuida tu libertad, cuida tu identidad, cuida tus pensamientos, cuida. Cuando yo vacuno con todo esto a mis hijos desde casa, créanme papás, créanme, esto no es rollo, esto es ciencia. Así lo ha dicho la psicología social a través del estudio científico del comportamiento del hombre. Es muy difícil que se haga más factible la contaminación de un chico. Y ustedes no me dejarán mentir, hay muchos chicos que llegan a casa y le dicen a su mamá o a su papá, fíjate mamá que yo tengo un amiguito que le pasa esto en casa, está viviendo esto en casa con su mamá, con su papá, está pasando esto en clase con otro amiguito, con el maestro, con un noviecito, y llegan los chicos con esa confianza a hablarle a los papás. Cuando se da el primer punto del vínculo confianza, cuando el chico tiene la apertura para hablarle a su papá de todo lo que sucede, créanme, papás, que la primera vacuna social y familiar la están logrando. Su hijo tiene apertura con ustedes, tiene confianza con ustedes, está creciendo con una madurez emocional de decirles. Y va a ser muy difícil que el chico se contamine afuera. No estoy diciendo imposible, porque va a depender de nosotros. Esto es un 50-50. ¿Ya? Si nosotros acostumbramos a nuestros hijos a que se vuelvan materialistas, a que todo lo que nos piden le damos, créanme que estamos echando a perder seres humanos. Sí. Porque entonces cuando yo ya no tenga las posibilidades, cuando yo ya no pueda darle eso, el chico va a buscar la manera de conseguir lo que quiere. Y entonces allá, insisto, ¿quién falló en ese 50? Yo como papá. Entonces, yo le agradezco a Enrique su opinión, pero también me gustaría que el análisis lo haga de manera introspectiva. No todos nosotros tenemos que tener ese valor de decir, aquí la estoy regando, aquí fallé. O sea, no somos perfectos. Como padres no tenemos un manual que nos enseñe a ser padres, pero sí tenemos que aprender a utilizar ese término de vacunar a nuestros hijos desde casa, porque es allí donde empieza todo este deterioro social. Tenemos que hablarle como tal, se da en los valores de casa. Hay ausencia. Y eso que se contaminen en la escuela, a mí no me parece que las escuelas sean un lugar donde se contaminan. Creo que hoy es más en redes sociales.
que en las escuelas. Mira, Roberto, cuando hablamos de contaminar, en los colegios o en las escuelas, bien dices tú, no es allá precisamente, en ese lugar, ¿no? En ese lugar no. Pero de casa al colegio hay un sinfín de sitios, espacios, lugares, personas y circunstancias. En ese caminito trillado de todos los días es donde se da la suma de actos que van a hacer ese proceso de contaminación. Hay que tener en cuenta que al colegio van muchas personas, muchas personitas, muchos individuos, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, con diferentes percepciones de la vida como tal. Tú puedes tener hoy y descubrir que en el chico o la chica que acabas de conocer ya le llamas mi mejor amigo. Y llegas a casa y le dices a mamá, mamá, hoy conocí a mi mejor amigo. Y ya es tu amigo, y es tu amigo, y es tu amigo, y todo el día te la pasas hablando de él. Y cuando vas descubriendo cosas que te va contando esta persona, te vas identificando más con él, porque a veces tú no vives lo que él vive. Y entonces en ese proceso, tú llamas, se contaminó en la escuela. No se contaminó en la escuela. Es un compañero de clase, es un compañero del proceso educativo, pero no fue en la escuela como tal, no es el inmueble, no es el bien, no es el espacio. Es la suma de elementos o individuos que están implícitos en este. Y en las redes sociales, Patricia, por supuesto. Hoy por hoy. Que tienen hoy un impacto superacceso horrible. Ilimitado que los está impactando muy fuerte. Y muchos padres lo estamos dejando. Pero ¿por qué? Lo hemos dejado pasar. Roberto, porque tomamos esto sí, hasta como el educador. Queremos que el hijo esté quieto, dale el celular. Sí. Queremos que el hijo esté callado, dale la tableta. Queremos que, oye, no, esto no puede hacer es más, esto es insensible. Esto es insensible para empezar. Esto es insensible. No puedes hablarle de amor con esto. No puedes hablarle de valores con esto. No puedes hablarle de corrección o educación con principios, con identidad. ¿Y sabemos quién les está hablando ahí? No. Los padres. ¿Sabemos a quién están viendo y escuchando? No. ¿Y qué están viendo y escuchando por parte de quién? No. Pregúnteselo. Usted no lo sabe. Definitivamente. Ni de los personajes, ni de los juegos, ni de los programas, ni de los videos que ven hoy sus hijos todos los días. No sabe usted, le aseguro, ni el 30% de lo que están viendo ahí sus hijos. Se lo aseguro. ¿Cuántos casos? Y que lo vean rapidísimo, ¿no? Porque lo van pasando. Sí. Y están ahí horas pasando. Dijiste la palabra clave, horas. Horas. Porque si nosotros medimos hasta la calidad de tiempo que le damos a nuestros hijos, es nula contra el tiempo que nuestros hijos pasan en esto. Y luego queremos pelearnos con algo que materialmente nosotros, como papás, contribuimos. ¿Quién fue el iniciador de darle este aparatito al chico? Nosotros. Entonces, a lo que más miedo tenemos como personas adultas. Ahí viene diciembre y los regalos. Celulares. Número 1 son las tabletas y los celulares. Tabletas y celulares. ¿Cierto? Y nosotros lo estamos poniendo en las manos. Algo con lo que hay que tener muchísimo cuidado. Definitivamente. Muchísimas gracias, Patricia. Te pediría un mensaje final a nuestra audiencia en estos, nos quedan unos 2 minutos, 3 minutos. Mira, yo sé que va a haber controversia con esta opinión. Diría por allá un gran amigo, Eber, creo fue el que escribió, aunque estamos en diferencia con colores. Aquí no es cuestión de colores. Créeme que si me hago una herida en el cuerpo, la sangre que nos va a salir a todos es del mismo tono, ¿sí? El mismo tono. Y esto habla de la identidad del ser humano. Estamos carentes hoy como mexicanos, como campechanos, como padres de familia, como mujeres, como personas activas, servidores públicos o no, como profesionales o no, como investigadores o no, como mujeres de ciencia o no. Estamos ávidos de recuperar lo que teníamos hace muchos años. Un poquitito de paz social, un poquitito de estabilidad, y queremos apostar a que pueda haber un voto de credibilidad en tener esa niñez, si empezamos esa niñez sana, que hoy por hoy es muy difícil de luchar por estos aparatitos. Pero si regreso al alto a la violencia, yo sí creo que todavía como sociedad podemos hacer mucho. Como sociedad podemos dar ese paso que no queremos por temor a perder
en votos, adictos conocidos, aplausos y demás. Por miedo a eso, no queremos dar ese paso, que como política pública estamos obligados como servidores públicos y como gobierno a dar, que se llama políticas públicas sanas, de espacios y áreas de recreación social bajo un análisis minucioso de estudio que sea precisamente libre de factores criminógenos. Porque ¿cómo creo yo un área verde? Un área verde, por ejemplo, la creo en base a un estudio de factores criminógenos. Por eso hago espacios que se llamen senderos seguros, áreas verdes o como quiera. Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero tener todavía ese hálito de confianza y de paz, de que sí podemos cambiar y regresar a ese Campeche bonito que teníamos y a ese México seguro que tan ávidos y necesitados estamos hoy por hoy de tener. Es cuanto, Roberto, agradecida con tu audiencia. Muchas gracias a la doctora Patricia Rodríguez Reyes, perito independiente nacional e internacional en psicología forense, hace peritajes de tipo criminológico, victimológico y de psicología forense de manera independiente, y hoy vino a platicar con nosotros en la Delgada Línea. Muchas gracias, Pati. Gracias Roberto. Gracias a quienes nos escucharon y nos vieron esta mañana. Hasta la próxima semana en otra emisión de la Delgada Línea. Hasta entonces, ahí los espero. El próximo jueves, acompaña a Roberto Oropeza con otro invitado dispuesto a responder con honestidad en la Delgada Línea. Solo a través de Radio Fórmula 97.3.